nutritivo y exquisitas preparaciones en Restaurante El Cid y durante toda la temporada de verano. El fin de semana no se quede sin probar la rica variedad de carnes grilladas, pescados, terrinas, ensaladas, inigualables postres y tortas caseras en el buffet de El Bohío. Con un entorno inigualable y la mejor atención, venga a conocer el resort urbano de Sheraton Santiago. Ven a vivir la experiencia del verano en Sheraton Santiago. Marzo es el mes de hacer más viajes, más experiencias. Y en Banco Security se tiene el crédito de consumo para que pueda más. Descubra si tiene una oferta disponible en bancosecurity.cl. Banco Security quiere, puede. Casa Mía es una residencia privada ubicada en el mejor sector de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Cuenta además con talleres de terapia, transformándose en una alternativa real de residencia, con marcado énfasis en promover la sensación de bienestar y buena salud de sus residentes. Al solicitar información, mencione Radio La Clave y podrá aprovechar beneficios extras. www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. ¿Conocen el DJI Spark? Una poderosa cámara voladora que puede llevar usted donde quiera. Cabe en la palma de su mano, vuela hasta 2 kilómetros con transmisión HD en vivo y graba en Full HD. Es tan inteligente que se activa al reconocer su rostro y despega desde su mano. Puede seguirlo o seguir un objetivo. Evita obstáculos frente a él y vuelve solo si pierde la señal. Es muy fácil de volar. En dronestore.cl recibe una clase gratis por la compra de su dron. Dronestore.cl es DJI en Chile, único servicio técnico recomendado por DJI. Apoquindo 4900, Omnium Local 14. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida a concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Combinación clave. Ok, tenemos nuestro panel de los días jueves. Silvia Izaguirre, que nos trajo regalo de libro para todos. Para que los gocen. Alberto Mayol, Fernando Atria. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? No puedo creer, de verdad, ese es el panel. Te pasaste, hombre, te pasaste, me dice. ¿Qué han hecho? Yo soy solo Pedro Pablo, como decía antes. ¿Cómo están? Muy bien. Ya. Voy a partir inmediatamente porque yo dije, yo he esperado todo el día jueves para tener sentado acá a Fernando Atrio y preguntarle, a ver... Lo sospechaba. Lo sospechaba. A ver, ¿La Constitución? Obvio. ¿Quién? La presidenta abre la boca, habla sobre la Constitución y mi agenda... Se copa. Pero viste que hubo, durante 24 o 48 horas, hubo todo tipo de rumores de que tú habías participado en la redacción. En Twitter dijeron, ese tiene que ser Fernando Atria. No, es que hay Lo había negado acá mismo la semana pasada. Sí, no, por supuesto, por eso te digo. Y a mí me preguntaron y me dijo, mira, yo le leí un par de cosas a Fernando Atria, redacta mejor. Gracias. Hay una fauna en Twitter que son esta gente que escribe con mayúsculas, que es como, cierto, por así decirlo, como pinochetismo duro, que se siguen entre ellos, y claro, ellos tienen la idea de que yo la escribí, de que la tenía guardada, son puras tonterías. No, yo la conocí, de hecho, debo decir, yo la leí porque me la envió un colega, un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, de derecha, y él me la envió a mí. Bueno, la semana pasada yo decía que una de las posibilidades era que esto fuera como creara un punto de referencia, ¿no? Yo creo que esa oportunidad se perdió. Yo creo que el proyecto que nos satisface esas condiciones. Yo creo, la verdad, yo no entiendo, en esta materia yo no entiendo qué es lo que pretendieron hacer con eso. Porque, reiterando lo que yo decía, yo creo que el único sentido, además de cumplir la promesa, el único sentido político que uno podría haberle asignado a presentar un proyecto de este tipo a fines del gobierno era que después de su presentación nosotros pudiéramos decir, mire, esa es una constitución como la que queremos. O sea, se ve que es posible que uno puede tener una constitución. Una alternativa, claro, un referente. Claro. Que no necesariamente es exactamente esa, pero así. Ya. Si hubiera constituido eso, bueno, uno habría dicho, bueno, sí, algún sentido tenía. Pero el proyecto presentado es un proyecto que está totalmente construido sobre la Constitución de 1980, a la cual se le corrigen algunas cosas. Bien, no estoy diciendo que las cosas que se le corrigen no sean las relevantes, con algunas limitaciones, pero ¿por qué había que corregir la Constitución de 1980 para tener una nueva Constitución? ¿Por qué partir una nueva Constitución desde
el texto de Jaime Guzmán. ¿Por qué tener una nueva constitución o un proyecto de nueva constitución con el lenguaje de Jaime Guzmán corregido, pero que sigue siendo el lenguaje de Jaime Guzmán? ¿Por qué no simplemente desembarazarnos de ese lenguaje? ¿Por qué no construir, por ejemplo, a partir de la Constitución de 1925 en su última versión democrática, que era una constitución que en general era bastante digna? No, nada de eso. Entonces, ¿cómo está construida sobre la Constitución de 1980? Y construida, claro, con algunos problemas de redacción, etcétera. Y no solo eso, ya salió alguna observación de Salvador Millaleo, que fue miembro del Consejo de Observadores, diciendo que desde el punto de vista del reconocimiento de los pueblos indígenas era totalmente insuficiente. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que quienes estamos por una nueva constitución digamos, ven, ahí hay un modelo, esa es una constitución como la que queremos. Entonces, al final, yo realmente no entiendo cuál es el sentido de todo esto. Yo creo que entonces queda claro que el sentido de todo esto es básicamente decir, era una promesa de campaña y ahí está. Claro, pero es que entonces en ese caso... Gesto, digamos, un testimonio, un únicamente eso devalúa qué quiere decir cumplir una promesa de campaña. Sí, no, porque ahora resulta que cumplir una promesa de campaña no quiere decir hacer las cosas, sino hacer como que las hacemos. Y además que perjudicas el propio propósito de la conversación, es decir, si ella está poniendo esta constitución que va a ser el referente a partir del cual uno debiera empezar a conversar y ni siquiera le sirve como propósito a la izquierda, digamos, deja un espacio ni siquiera vacío, sino que ya lo llenaste con un contenido que a los que lo están apoyando supuestamente ni siquiera les sirve. ¿Por qué no además seguir hablando de leyes orgánicas constitucionales? Exacto. ¿Por qué no eliminar las leyes orgánicas constitucionales? No, y permanece el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional es el que tiene que fallar a los jueces ordinarios en todo lo que tiene que ver con la judicialización de los derechos sociales. O sea, hay muchas cosas que son sumamente complejas en esta Constitución y tiene vacíos importantes. Yo creo que Alberto Mayor. El nivel de superficialidad de todo este proceso es abrumador. O sea, yo de verdad no conozco ningún proceso constitucional, por de pronto, ni siquiera el de la dictadura en Chile, donde la comisión constituyente no fuera presentada antes del proceso de redacción. Bueno, ahora no se ha presentado ni siquiera después. entonces tenemos o sea... Bueno, ¿y quién redactó es el señor ese que dijeron que salió ahí, dieron un nombre de alguien que no me acuerdo cómo se llama, que es una persona, es un grupo de personas. Tú sabes, pues, Fernando, suéltate. No sé. O sea, a ver, espera, yo conozco ciertos comentarios oficiosamente que se hace de quién estaría trabajando ahí, pero imagínate, más que eso, sí. Yo no sé. Pero mira en su forma, hubo un ejercicio que duró prácticamente 2 años de participación ciudadana, ¿verdad? En estos cabildos donde se discutían temas de la Constitución, que fueron por un carril y uno suponía que iba a tomar esa forma de mayor participación, y esto fue escrito en 4 paredes, entonces no conversa con esta otra forma de incluir a la ciudadanía en la redacción de tu Carta Magna. O sea, ordenemos políticamente, mira, hay gente acá en Chile que dice que hay que una nueva constitución con asamblea constituyente, una gente que de acuerdo a los estudios que existen tiene un porcentaje muy importante de la población, ¿ya? Hay otra gente que dice que tiene que ser nueva constitución hecha en el Congreso, ¿ya? Entre ambos puntos llegan como al 60% de la población, más o menos, ¿ya? Y hay un grupo que dice que no debe cambiar la constitución. Bueno, y que se puede reformar en alguna cosa. La propuesta de Michelle Bachelet no engancha con ninguna de las 3 posturas dominantes en Chile. Deja, por supuesto, descontentos a quienes son conservadores y no quieren cambio de constitución, y deja descontento a los grupos que quieren cambiarla, incluso a los grupos moderados. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de subsistencia de la propuesta? Porque yo entiendo que el gobierno de Michelle Bachelet hizo un diseño, que es un diseño que mi impresión es que le falta la dimensión intermedia. O sea, es un diseño que hay alguien ahí, que probablemente sea Pedro Huel, que yo no tengo mucho respeto intelectual, que probablemente está mirando cómo el gobierno se engancha con la historia, ¿ya? Pero ojo, ha cometido un error que lo engancha con la historia como libro de historia y no como historia, no como proceso histórico. Entonces dice, abrió la puerta a Michelle Bachelet a todos estos temas. Y entre ellos va a estar, dice él, la Constitución. Pero eso no es verdad. Porque este proceso que acaba de iniciarse, lo más probable es que quede abortado rápidamente y finalmente haya otro actor político que finalmente, en lo inmediato o después, parta con un proceso constitucional y sea quien finalmente terminó el proceso. Entonces, es un acto completamente errático, no tiene ningún sustento. El gobierno de Michelle Bachelet está sustentado en las habilidades de ella, que son habilidades de su propio carisma personal,
que son insuficientes para la estructuración de la política, ha sido siempre insuficiente para ella en sus 2 gobiernos, y en esta visión de que nos conectamos con un proyecto o con una versión de los proyectos que la ciudadanía estaba exigiendo, y con eso entonces avanzamos. Pero entre medio, para que esas 2 cosas se conecten, tiene que haber algo muy importante que se llama gobierno. Y no ha habido gobierno. Y esto es una señal muy clara, o sea, terminar el gobierno de Michelle Bachelet, que logra traer la visita del Papa, logra hacer una serie de cosas para poder terminar por todo lo alto, y creer que efectivamente entre terminar por todo lo alto está presentar una constitución así, donde todavía hoy no sabemos quiénes la redactaron. Hay 2 cosas más que se hicieron que ya tienen que ver con cosas que se van a tratar inevitablemente, creo yo, porque hay interés en el gobierno del presidente Piñera de tocarlo. Una es la sumurgencia que se le puso a la ley de identidad de género, gracias Oscar, y la otra es la sumurgencia que se le puso a la imprescriptibilidad del abuso sexual a menores y adolescentes. 2 cosas que no estaban en tabla y que probablemente tenían una situación, pero que hay interés. Yo le pregunté a Cristian Monkever, que va a ser ministro de la Vivienda, pero que es el presidente de Renovación Nacional, y él me mencionó por lo menos que desde la posición de Renovación Nacional cree que hay que legislar sobre el tema de la ley de identidad de género, que es un tema que divide mucho a la coalición que vayan a gobernar. Así es. De hecho, es cosa de ver muchas de las cosas que se han puesto en las redes sociales a raíz de algunas bastante ofensivas. Bueno, y contrario a lo que se dice, en realidad la película le hace un favor a Piñera, porque le permite resolver el problema. Porque a Piñera no es algo en lo cual se le vaya la vida. Él no es un tema en el cual le preocupe estar a favor o en contra. Puso un asterisco él ayer diciendo, por cierto, que vamos a tratar este tema, pero no con los niños. Claro. Acuerda que él dijo en un momento dado que la condición trans es algo que se corrige con el tiempo. Claro. No, que podría llegar a corregirse en algunos niños. Pero usó el verbo corregir, que era el problema. Bueno, y la discusión ahí era si los niños de 16 años podían, independientemente de la opinión de sus padres, cambiarse el nombre. Yo de verdad encuentro que no sé si tiene mucho sentido esa discusión, encuentro que no tiene nada de malo, por último tú te puedes volver a cambiar el nombre. Sí. Pero en todo caso estamos hablando de una cosa marginal dentro del proyecto de ley, y yo creo que sí va a haber espacio político para avanzar en ese tema. Yo también creo. Yo también creo que va a haber, y probablemente la ley de identidad de género va a ser promulgada con la firma de Sebastián Piñera, y probablemente la ley de imprescriptibilidad de los abusos sexuales también. Sí. A pesar de que las 2 se originaron antes, pero alguien tiene que llevarlos a puerto, digamos. Y va a ser ese es el punto, que Michelle Bachelet, al hacer todo a última hora, también deja la puerta abierta, y le deja la puerta abierta ahora para que deshaga el nombramiento del notario, y le deja la puerta abierta para que saque al director de Hablemos del notario. O sea, evidente. Yo quiero ser notario, ¿no? No, que ahí la cuestión, por supuesto, la cuestión no es notario, aunque también el impresentable ministro de Justicia. Sí. O sea, el ministro que se jactaba de tener bolas en su escritorio, parece que le gustaba, ¿se acuerdan? Está bien, pero esto es la presidenta. O sea, acá yo encuentro que se perdió todo el poder, como dijo Matamal ayer. Hay daños, y este es un daño a la política como actividad importante. O sea, lo que demuestra como ya la falta de poder absoluta en temas de corrupción. Y claro, el ministro no tuvo los cojones, pero la presidenta también es la que manda. Sí. No, yo tengo la impresión que... O sea, a ver, yo lo voy a plantear de la siguiente forma, porque lo voy a plantear en términos personales. Yo creo que la presidenta de la República es una persona proba, digamos. Pero creo que todo el capital e imagen que tenía sobre eso se le fue. O buena cosa de ese capital de imagen al respecto, más allá de la apreciación personal que uno pueda tener, se le fue en términos de confianza pública. En montones de cosas, en dilaciones sobre cosas que tomar, en liderazgo respecto a determinadas situaciones, y esto último, en que le cae a ella en su mandato la posibilidad histórica de revisar, corregir, sancionar una de las cosas más perturbadoras de una democracia, como es los financiamientos ilegales de la política, y no se hace, y más aún se empiezan a componer las cosas aquí y allá, y vamos a terminar con nada.
con los que ya estuvieron al principio, ¿no? Pero Fernando, la designación de notaría venía de presidencia, o sea, el nombre que existía en el decreto era Ortega, otra persona, Ortega, ¿verdad? Y se cambia desde un mandato de presidencia, o sea, la probidad llega hasta ahí, po. Por eso te digo, sí, es muy delicado. Ese aura que había de impecabilidad, me parece a mí que como capital político se perdió. Claro, quedaron atrás esos tiempos donde era la BBC la que decía que podían descubrir a Michelle Bachelet traficando osos panda y no iba a pasarle nada. Claro. Y efectivamente el caso Cabal revierte por completo ese escenario. El caso Cabal y la conducta de ella en el caso Cabal, que finalmente es el mismo caso que arrastra toda la serie de acciones que políticamente la han ido destruyendo. ¿Sí? Es una cosa impresionante cómo finalmente no ha sido capaz de afrontar el desafío de conciliar su propio proyecto político, el estatus de estar en la presidencia de la República, con la problemática que significó el caso con su hijo y su nuera. Entonces, de verdad, no ha sido capaz de resolver el cóctel nunca. Y hoy día, claro, se enfrenta a una situación en la cual yo tengo la impresión de que efectivamente aquí, en la lógica de las prácticas habituales que se establecieron en Chile en los últimos 20 años, hay muchos que le dijeron esto lo vamos a resolver con esos viejos métodos. Y hoy día las condiciones son distintas. Son distintas no solamente porque hay una ciudadanía que está más atenta a este tipo de situaciones y que quiere saber el final de la historia, porque nos quedamos con varias historias en el pasado que no tenían finales y lo aceptamos, pero ahora queremos saber el final de la historia. Pero además hay otros factores administrativos incluso. O sea, hoy día con la ley de transparencia, 2 años después te puede estallar un tema porque alguien pidió el dato bien pedido. Alguien tuvo la dedicación de ver bien el asunto y pedir el dato y hacerle seguimiento, y cuando le rechazaron ir al Consejo de Transparencia y seguir la pista hasta lograr efectivamente llegar a tener el dato que necesitaba. Mira, yo he repetido varias veces, porque crece el paralelismo entre el MOPGATE y este caso. El MOPGATE tuvo mucho menos resonancia en términos nacionales grandes después de un momento dado de erupción, pero 130 y tantas personas se fueron presas. Así es. Incluyendo un ministro, incluyendo una persona muy cercana, parentada con el propio presidente, o con la esposa del presidente. Se generó a partir de ahí un acuerdo político para cambiar las condiciones, para que no se produjesen las triangulaciones de plata para subir sueldo. Se hizo una cosa... Se aprovechó la oportunidad, no solamente en lo judicial, sino que también en lo de política pública. Esa misma oportunidad estaba dada. Era lo suficientemente transversal, la gente involucrada, abarcaba varias empresas, estaban las evidencias, pero prístinas. Y esta cosa está terminando en una dilución casi patética. Bueno, espérame, es que yo creo que ahí hay que añadir otras cosas. Yo creo que parte de lo de Cabal fue también una operación medio planificada. Yo no creo que esta cuestión haya sido una cuestión puramente que de repente apareció una noticia en el diario porque sí. Y porque el efecto que tuvo fue un efecto brutal de privar de poder al gobierno. Y yo creo que eso, y me gustaría mezclar las dos cosas, vincular las dos cosas que hemos estado conversando, eso en parte explica la dificultad con la cual el gobierno llevó después adelante cuestiones como la reforma a la educación superior y la cuestión constitucional, que son dos cuestiones importantes en la cual el patrón se repite perfectamente, ¿no? Se presenta, después de mucha dilación, se presenta un gran proyecto que no es capaz de conectar con las demandas de nadie, ¿no? En los dos casos fue lo mismo. Nadie salió a defender ni uno ni el otro. Y yo creo que eso tiene que ver con que la política chilena, o sea, el sistema político chileno es un sistema que no es capaz de generar poder político institucional. Entonces, el poder que se genera institucionalmente es cercano a cero. El único poder con el cual se cuenta es el poder que, por así decirlo, traen las personas, ¿no? Que tradicionalmente la designación para eso es el poder carismático, ¿no? Es decir, el carisma que traía Bachelet o el respeto que inspiraba Lagos, pero eso no eran poderes institucionales. ¿Y qué demuestra que no son poderes institucionales?
que, bueno, cuando el carisma se pierde, el carisma lo que tiene es que es un hecho bruto, ¿no? Uno lo tiene o no lo tiene, y lo La tiene confianza. desde que lo... Pero quiere decir, claro, lo tiene desde que lo tiene y hasta que lo tiene, y cuando se acaba, no tiene mucho sentido decir, mire, es que no había justificación para que lo perdiera, no importa, porque es un hecho, ¿no? Entonces, cuando se acaba, se acaba. Y yo creo que eso fue lo que pasó con este gobierno. Oye, Y por eso, si uno mira para atrás, el primer año de este gobierno, yo creo que es un año que si uno lo mira en los últimos 30 años, es el único año en que se han dictado medidas transformadoras de verdad. Es decir, fue un año Sí. realmente transformador. 3 cosas grandes, independientemente del juicio que uno le merezca en el fondo: ley de inclusión, reforma electoral y reforma tributaria. Y después de eso, después de eso se acabó. ¿Qué es lo que muestra? Se muestra que porque se acabó el poder, el poder que tenía la legitimidad personal de Bachelet, el gobierno perdió el rumbo. Yo Silvia quiero Seguí. polemizar en ese punto. A ver, respecto de lo que primero dijo Fernando, tanto Cabal como Penta surgen porque 2 personas delataron a estas personas, y los delataron porque no les estaban pagando la comisión que les correspondía. Así surge y así explota Penta, ¿verdad? Y así también explota Cabal. Yo no sé si acá hay una conspiración, yo no creo en eso, sino que más bien errores que cometen estas mismas partes y que hacen explotar los casos. Y respecto de Bachelet, a mí me llama la atención que con el deterioro de su valoración pública, ella logra en estos 4 años aprobar prácticamente todos los proyectos de ley. O sea, en educación, la hizo la reforma, ¿verdad?, de equidad y de no discriminación en su primer año, pero hizo la gran reforma de educación superior en este 4º año, a punto de terminar a mata caballo, rapidísimo, con un montón de errores, considero yo, con una baja aprobación, y todo el Congreso, incluso la DC, votó a favor. Sacó la ley de aborto, o sea, ella ha cumplido, y el Congreso se le ha cuadrado con una presidenta que tiene 25% de aprobación, muchísimo rechazo, y una vez que patalea, pero al final se pone de acuerdo y vota igual que el Partido Comunista. En ese sentido, yo encuentro que Bachelet ha hecho algo increíble en términos legislativos. Ha sacado adelante su programa con un muy bajo apoyo. Es que esa es la misma lógica de antes. Sí. La lógica de, mira todas las cosas que se han hecho, mira las leyes. Se dictó una ley de transparencia, límite y control del gasto electoral por Lagos. Qué gran cosa. 12 años después nos dimos cuenta que era una ley que no cambiaba nada, ¿no? Se dictó una gran reforma constitucional. Tenemos una constitución del 2005. Entonces yo creo que la Silvia mira a la superficie y dice, pero el aborto... hay muchas... Está bien. El aborto, el aborto y se aprobó el año pasado. El aborto es distinto. Y la gratuidad quedó... Mira, hay tantas leyes que se han dictado. Qué cosa más extraordinaria. Y esa es la manera en que se pensaba. Y yo creo que lo que estaba pasando debajo es, ¿qué pasó cuando se derogó la LOCE y se cambió por la Ley General de Educación? Se presenta como este es el gran acuerdo nacional de toda la clase política que transforma la educación chilena La mano levanta ahí. en beneficio de los niños de Chile. Y poco tiempo después nos dábamos cuenta de que en realidad lo que importaba había seguido más o menos igual. Que fue exactamente lo que pasó con la Ley de Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral, el 2003, que nos enteramos el 2012, o con el 2015, con la reforma constitucional del 2005, que nos enteramos 3 años después, que la verdad es que el problema constitucional seguía vivo. Entonces, ese era el patrón. Y Sí, claro, Fernando, pero eso cambió ahora. O sea, bueno, mira la ley de aborto, mira la de- ley de educación superior, mira las últimas leyes que se han ido aprobando ahora en contra de la derecha, sin negociación, con un gobierno débil en apoyo, pero con mayoría en el Claro, Congreso, pero es que y han el logrado punto pasar sus es que el- leyes. es Y que eso o sea, hay que mirar las cosas buenas que, a pesar de todo, el desgaste político de Bachelet ha logrado sacar El adelante. punto su de agenda. análisis, a mi juicio, tiene que ver con efectivamente la profundidad de los efectos. O sea, tú hablas incluso del aborto, que es un caso que fue un choque más fuerte, pero resulta que ¿cuántas personas están presas en Chile por abortar? Si es una ley que nunca se usó. Sí, de acuerdo, estoy totalmente O sea, Perdón, yo no creo, yo ahí me despacho. Yo no creo que haya habido ley más. O sea, yo creo que la ley de aborto es una ley histórica, totalmente histórica. Pero- y no por la cantidad de gente que saca la cárcel. No, pero un momento, pero uno dice, a ver, ok, había que cambiar, lo que sé yo, obviamente había que volver a un estándar no solo internacional, sino que más histórico de Chile, todo lo que tú quieras, pero efectivamente si tú miras el uso de esa legislación, era mínimo. Por tanto, el choque a nivel de la vida cotidiana de las personas, con el sentido común, qué sé yo, era mucho más escaso. Naturalmente, en términos políticos, suponía una dificultad enorme, porque suponía además poner en riesgo una relación con la iglesia, una relación choque ideológico Pero, de frente. de frente. No Ahora- solamente no es que no hay gente presa, pero es que ahora la gente tiene acceso a abortar. Pues antes tenía que hacerlo de forma ilegal, tenía Bueno, que tener por recursos. eso es mucho más Entonces, razonable que haya con un criterio de salud pública Por a supuesto. que sea efectivamente. Entonces, pero lo que quiero decir es que efectivamente en la profundidad de la acción política de Bachelet se ha caracterizado ya en sus 2 gobiernos y ya queda con mucha claridad
esa profundidad es nula. Si ese es el gran problema. Yo creo que hay que ser bien claros en el juicio respecto a su significado. Yo lo lamento mucho porque además muchos de los elementos, yo lo considero una persona que efectivamente creo que es una persona muy auténtica, que creo que muchos de los elementos por los cuales ella ingresó a esta acción política tienen que ver con convicciones. Creo que las convicciones no se parecen mucho a sus acciones políticas finalmente, cosa que en la política no es del todo anormal tampoco, pero tiene que ver con algo que decía Fernando, que planteó el tema del carisma, pero yo lo voy a proyectar al tema, a lo que pasa hoy día con Piñera. La problemática de la política chilena de no tener un poder no solo institucional, sino que además basado en algún principio que te oriente en el tiempo, es algo muy grave. Tienes efectivamente personas que llegan con su propia legitimidad, ¿no? Y que muchas veces además los partidos políticos, las estructuras, los agarran, los meten y los combustionan además en 2 minutos. O sea, pasa... la misma Michelle Bachelet combustionó al pobre Mario Weissblut como experto en educación, poniéndolo rápidamente en una escena política y él tuviendo que decir, oye, si yo no estoy compitiendo para ministro, y tuvo que retirarse de escena y lo dejó prácticamente fuera de la relación con la ciudadanía, que es una relación tan importante para construir un país mejor, que es sentir que efectivamente la gente que está trabajando en distintos ámbitos es confiable. Entonces se combustionan esas legitimidades porque necesitas oxígeno y dices, con esto agarro un poquito más. Pero además hay otro factor. Los mecanismos son estos atributos personales, carisma, siguiendo el mismo Weber, que seguramente era la cita de Fernando. Detrás de eso también hay otro elemento inestable que parece más estable que solo resultados. Cuando un país vive de crecimiento 4% o 2%, y ese es su estándar, y dice, no, entonces es que estamos mal porque estamos en 2%, estamos bien porque estamos en 4%, eso es de una inestabilidad enorme. Mañana el resultado no te acompaña, mañana tomas una medida que estás obligado a tomar, por ejemplo, una medida ambiental grave porque tiene un problema de contaminación, que es importante, y te baja naturalmente el crecimiento económico, y estás en problemas. Cuando tú no tienes un proyecto político, ojalá del país, por último de tu coalición, donde hay principios claros que tú vas a sostener, eso es fundamental. Eso es lo que no entendió Michelle Bachelet. Creo que es mucho más ella dice, voy a terminar con los privilegios. Ella dice, pero yo ella dice, voy a terminar. En Chile no hay un proceso de modernización económica, ha habido crecimiento económico sin modernización, y eso es algo súper claro, y lo reconocen hoy día todos cuando empiezan a decir totalmente distinto a lo que habían dicho antes. Porque pero ahora es el único parámetro para evaluar un gobierno. No, pues pero es un parámetro donde los gobiernos tienen que estar involucrados. ¿A quién vamos a evaluar si no es a los gobiernos? No, por supuesto, pero no es el único. No, pero estoy de acuerdo que no es el único, pero convengamos que en la campaña electoral el tema del crecimiento, la inversión extranjera, el tema del empleo, exacto, que es una forma también de generar crecimiento, el tema del crecimiento en sí, o la frase de Lago, qué sé yo, que el crecimiento es lo que importa y el resto es música. Ese fue un tema, y tú puedes hacer efectivamente, tú puedes crecer, pues, qué sé yo, siempre hago el mismo ejemplo, pero es súper gráfico. Si que de repente toda la gente que tiene algún grado de recursos en los barrios altos de Santiago y del país decidieran contratar un guardia porque le temen a la delincuencia, el PIB crecería. Pero la empleabilidad. No, y el PIB también produce. Es la misma plata que tú la distribuyes de una forma distinta. No sé si es la misma plata. Tú creas una nueva situación más plata para poder pagar todo eso. Bueno, pero el hecho es que tú puedes crecer, pero eso no significa que estás en un nivel mejor de desarrollo. A contrario sensu, si toda la población decidiera mañana solamente prender la luz en aquellas cosas en que efectivamente las necesita y no tener las casas prendidas, en una de esas te cae el PIB por el ahorro, pero tú probablemente has tenido un paso de crecimiento en términos de la utilización eficiente de los recursos. Por lo tanto, esto del crecimiento es una cosa que se te puede dar o no se te puede dar. Cada vez que hay un choque, qué sé yo, como decía un filósofo, el coreano, Byung-Chul Han, tenía este ejemplo de cuando hay un choque, crece el país. Porque
se activan los hospitales, se activan la funeraria, se activan los garages. Aumenta el gasto, pero no aumenta lo que el país produce. Depende del tamaño del problema. Depende del tamaño del problema. Todo esto depende del tamaño del problema. Tú tienes un terremoto, tienes que traer más plata. Claro, tienes que traer más plata. Tienes que gastar más plata y puedes endeudarte. Eso va a producir pero la consumo. deuda no es crecimiento Silvia, económico. hoy día la deuda es el crecimiento de la plata disponible. Bueno, a ver, si tú me dices que la deuda no es crecimiento, yo estoy totalmente de acuerdo. El pequeño detalle es que en tu sector es exactamente lo que no se ha entendido. ¿Cuál es mi sector, Alberto Mayol? Me imagino que Centro de Estudios Públicos es parte de tu sector, digamos. Es que eso es un lugar donde yo trabajo, pero ahí hay mucha gente que piensa políticamente muy Me bien. imagino que no. Hagamos un pequeño alto y después seguimos con el panel. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave en la 92.9. Tu opinión nos importa. Porque una buena idea y la perseverancia hacen la diferencia. En marzo, nueva temporada de Emprender es Clave. Con María Elena Dressel, Ari Burman y Eduardo Link. Emprender es Clave. En marzo, de lunes a viernes de 11 a 12 del día. Por la 92.9. Radio La Clave. Hora Clave. 10 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación Clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Hotel Sheraton te invita a disfrutar de Semana Santa con tarifas especiales desde 28 al 31 de marzo. Habitación clásica 80.000 pesos diarios o $135 masivas si es extranjero. Tarifa incluye desayuno, parking y acceso a Sheraton Fitness y piscina climatizada. Para más información, llamar al teléfono 222-335.000. Marzo es el mes de hacer más viajes, más experiencias. Y en Banco Security se tiene el crédito de consumo para que usted pueda más. Descubra si tiene una oferta disponible en bancosecurity.cl. Banco Security, ¿quieres? Puedes. Casa Mía es una residencia privada ubicada en el corazón de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Todo en el contexto de un entorno familiar cálido y de respeto a los gustos, hábitos y valores de los adultos mayores y sus familias. Al solicitar información, mencione Radio La Clave y podrá aprovechar beneficios extras. www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Combinación Clave. Fernando H. levantó el dedito. A mí me gustaría comentar algo sobre lo que veníamos comentando a propósito, no a propósito de, sino comparando todos estos problemas que había en todas estas otras, en todas estas leyes que por ahí partimos conversando, con el caso de la ley de aborto. Yo separaría totalmente el caso de la ley de aborto. ¿Por qué? El caso de la ley de aborto tiene dos, creo yo, dimensiones que muestran cómo las cosas podrían ser distintas. A ver. Primero, ese fue un caso en que la presidenta, yo creo que esta es una ley que salió porque la presidenta quería que saliera, o sea, porque la empujó ella personalmente. Y ella escuchó el canto de sirena de la cultura binominal todo el tiempo durante la tramitación. El canto de sirena era: mira, las 3 causales son mucho, mira la causal de violación, esa mejor bajémosla porque esa es problemática, y bueno, las otras 2 dejémosla. No, ese es el canto de sirena. O sea, así se construyen los acuerdos en la cultura binominal. Vamos eliminando del contenido de cualquier proyecto de ley todo lo que es importante, todo lo que es transformador, y nos ponemos de acuerdo en lo que no es transformador. Y eso es esa es la tentación constante que hubo. Y eso estaba en los diarios, o sea, no lo estoy inventando yo. O sea, aparecía reiteradamente durante toda la tramitación de la ley de aborto. Y yo creo que en ese caso, por razones
de hecho, personales de ella dijo, no, aquí son 3 causales o nada, ¿no? Y bueno, por eso hubo ley de 3 causales. Y la segunda característica que vale la pena mencionar respecto de esa ley, de cómo la política podría ser distinta, es que todos los estudiantes de Derecho, todos los que hemos estudiado Derecho desde, no sé, 1985 en adelante, nos han dado como ejemplo de ley inconstitucional. Así como el caso obvio de ley inconstitucional, una ley de aborto. No estoy con esto diciendo que el argumento es correcto, yo creo que es incorrecto, pero ya se dieron todos esos argumentos de por qué el 19 número 1 no prohíbe el aborto, etcétera, pero no importa. Pero la reflexión por así decirlo, de la academia constitucional, que es más bien conservadora, es prácticamente unánime, o era prácticamente unánime. Entonces, la predicción de que este proyecto de ley iba a naufragar en el Tribunal Constitucional era obvia. Entonces, la pregunta interesante es, ¿por qué no lo hizo? Si además había mayoría de derecha en el Tribunal Constitucional. Y yo creo, y esta parte es de interpretación, esto no salió en el diario, pero yo creo que la razón por la cual no fue así fue porque el Tribunal Constitucional se dio cuenta que simplemente no podía declararla inconstitucional. Es decir, que la fuerza que se había acumulado detrás de ese proyecto era demasiado grande. Y yo creo que esas dos cosas dan la pista de cómo se hacen transformaciones. Y eso muestra por qué las otras, que no tenían detrás esa fuerza, porque nunca intentaron conectar con los movimientos o la parte de la sociedad que las demandaba. Y tenía, me gustaría agregar una cosa. Esta ley tenía alto apoyo ciudadano, según la encuesta CEP. En las 3 causales, cada una de las causales tenía 75% de apoyo. Y si tú lo mirabas por cómo la gente se sentía políticamente, ese 75% estaba tanto en la izquierda como en la derecha. Yo creo que ahí la derecha tiene una gran deuda con su electorado, porque ellos se abanderaron, digamos, en contra y votaron todos en contra, siendo que el 75% de las personas que votaron por estos diputados o senadores estaban a favor de la ley de aborto. Entonces yo creo que ahí la presidenta también tenía un gran apoyo ciudadano, que lo supo leer, lo supo llevar adelante. Yo creo que tuvo coraje para eso, y creo que la derecha tiene una deuda respecto de sus propios votantes en esta materia. Ahora, disculpa, sí que hay un punto que yo creo que marcar ahí, que la historia de los últimos años, que es una historia sobre la constitución, la configuración en Chile del modelo neoliberal, eso es lo fundamental en términos históricos. En estos años, muchos temas de carácter valórico han sido disputas muy importantes, encarnizadas, pero todos esos temas son negociables. Todos, sin excepción. Desde la locura de que no había divorcio, ¿ya?, hasta ahora el aborto. Negociable en el sentido de que efectivamente se puede transitar, se puede llegar a buen puerto, incluso con aquellos grupos que valóricamente, le hace la ADC, tienen una tendencia a estar más bien alineados con la posición de la derecha. Entonces, toda esa agenda valórica tiene solución. Pero lo que hemos aprendido también es que lo que no tiene solución es aquellos proyectos, no que cambian radicalmente el modelo, que modifican la tasa de ganancia en 3%. Oye, yo estoy totalmente en contra de esa afirmación, porque creo que la derecha negoció la reforma tributaria, votaron a favor de la gratuidad en educación superior. O sea, ellos todo eso... Votaron la reforma tributaria y luego hicieron otra. No, pero en la cual se la imputaron al gobierno en un error político del gobierno tal, que además se llevó la reforma tributaria de otros. Sentaron y negociaron todo eso. En cambio, en la ley de aborto, en contra. En el tema de identidad de género, oye, un rechazo gigante que yo encuentro totalmente injustificado. Es decir, en los temas valóricos justamente donde son las áreas como casi innegociables para una derecha más conservadora, mientras que los temas económicos yo creo que son mucho más, está mucho más dispuesto a negociar. Ahora, creo que también la izquierda está mucho más dispuesta a negociar y pueden llegar a términos intermedios. Bueno, hoy día la derecha reclama con justa razón, porque además los profesionales lo están viviendo, de la locura tributaria que hay hoy día. Sí. Y la locura tributaria la instaló la derecha, no fue el gobierno de Bachelet. Habrá que darle la mano a Bachelet. O sea, perdón, mejoraron la locura anterior por una menos locura. La empeoraron, ostensiblemente. Es más complejo lo que se creó que lo que había antes. No sé si era mejor o peor la otra. Lo que había antes era impracticable. Eso dicen los expertos. Bueno, pero resulta que lo que mejoraron... O sea, eso dicen los expertos del CEP, digamos. Claro. No, yo he escuchado a economistas de izquierda y de derecha decir de la que DC, no era... No de la ADC. O sea, este proyecto de ley es una locura, y esta ley es una locura, y efectivamente van a... Entonces, sí, y en eso hay acuerdo ¿cuál es la lógica de hacer una locura así? La lógica es que va a haber que cambiarla, que es inoperante. Yo no creo que sea un problema de que en un caso admite negociación y en otro caso no admite negociación. En el caso de la agenda que se llama valórica, que yo nunca he entendido cuál es la razón de ese nombre, ni siquiera gramatical, pero en fin. De hecho, la palabra valórica no existe. Por eso mismo. Valorativa. Sí. En el caso de esa agenda, bueno, yo creo que hay dos cosas. Hay una que es obvia. O sea, Chile está, y esto para usar
las sofisticadas referencias de un ícono de la literatura latinoamericana en las cavernas en esta materia, ¿no? Están las cavernas porque la derecha la tiene en las cavernas. La derecha en el sentido lato, ¿no? O sea, hasta hace un año no teníamos ley de aborto en ningún caso. El divorcio llegó en la hora nona, en fin. Entonces, claro, es más fácil porque estamos demasiado atrás. Pero además, yo creo que hay, y el caso, por eso yo quería mencionarlo de la ley de aborto. Ahí sí fue capaz una iniciativa transformadora en el contexto chileno, porque esa ley, por supuesto, en cualquier otro contexto habría sido ridícula, ¿no? Sí. Pero en fin, una iniciativa transformadora fue capaz de conectar con los grupos sociales, no con los números en las encuestas. Yo creo que los números en las encuestas no importan mucho, pero sí con, no sé, por lo que antes se llamaba las fuerzas vivas, ¿no? O sea, con movimientos sociales para los cuales era importante. En las otras materias, en las materias que tienen que ver con el modelo neoliberal, incluso cuando hay apoyo social para esas transformaciones, la política no es capaz de producir esa conexión. No produce esa conexión. Y como no se puede producir esa conexión, las iniciativas transformadoras pierden cualquier posibilidad de ser hechas con poder, porque el poder les va a venir de esa conexión. Y eso yo creo que le pasó en la transformación o en la discusión sobre la reforma en educación superior, la gratuidad, etcétera. La única excepción ahí, creo yo, fue la ley de inclusión. La ley de inclusión es distinta de las anteriores. Sí. En que yo creo que avanza más de lo que acostumbrábamos a avanzar. Algún día se va a ver, creo yo, en el caso de la ley de reforma tributaria, el paso y con todos los elementos y todas las intervenciones que pasó de un proyecto original que tenía básicamente el concepto de que uno pagara impuestos por la utilidad devengada, independientemente si la sacabas o no la sacabas, como en Estados Unidos, digamos, una cosa que es súper llano, directo, transparente, a esta menjunje de situación con el food, dice. Que trató de proteger el food y que a raíz de eso... Pero por tamaño, así, de aquí para allá, sí. Era tanto más sencillo el primer proyecto, creo yo, no sé si era el que básicamente planteaba que se pagará por utilidad devengada y a lo que tú obtuviste de utilidad, eso paga impuestos y tú haces lo que quieres con ello después, si es que lo quieres lo usas, si quieres lo metes o lo ahorras o lo inviertes, da lo mismo. Pero no. O sea, yo creo que desde hace mucho tiempo que no habíamos visto un caso más brutal y desnudo del modo en que se hace la política en Chile. Esto se solucionó tomando galletas en la casa del jefe de los empresarios. O sea, eso es política fáctica. La casa del jefe de los empresarios. ¿Quién es esa no, persona? Esto fue Saldía, en la cocina de Saldía. No, Juan Andrés Fontaine. Fue Juan Andrés Fontaine, que es jefe de los empresarios. Bueno, perdón, hermano de... No sé, o sea... claro, o sea, un factotum. Es que además lo notable es que... Porque incluso habría sido más institucional, igual de asqueroso, pero más institucional haberlo hecho con el presidente de la SOFOFA. Pero ni siquiera, fue con un factotum que efectivamente dicen, no, allana tú el camino, tendrás una mejor relación, no tengo idea, podrá ocurrir, pero efectivamente el ministro, además ninguna de las ritualidades mínimas, ninguna, o sea, porque ya todo es impresentable, pero ni siquiera es en la casa del ministro, sino que tiene que ir el ministro, que esto en política, en diplomacia es una cosa inaceptable. Esta cosa protocolar, dice. Claro, o sea, en España fue un gran escándalo cuando el rey Juan Carlos fue a recibir al aeropuerto a un jeque árabe. Y todos entendieron que le debía plata. O sea era una cosa obvia, digamos, porque eso no se hace, digamos. Entonces la comprensión de los mínimos, porque lo que uno le puede pedir a cuando se configuran estos escenarios de poder, donde está la articulación, el pacto como principal fuerza, uno lo que les puede pedir es la forma. Uno les dice, bueno, está bien, pero lo hacen a la inglesa, digamos, ¿ya? O sea, tú sabes que estás tratando con tipos particularmente malvados en proporción a lo elegante que es la escena. Oye, pero acordémonos del contexto político. Yo no estoy defendiendo la forma, me parece que no fue la forma adecuada, pero acordémonos que el primer proyecto de ley que manda el Ejecutivo de reforma tributaria fue rechazado, pero por todo el mundo. Le hicieron pedazo, hasta Engel lo hizo pedazo. O sea, no hubo economista, no sé por qué lo ponen como no hubo economista serio en Chile, de izquierda y derecha, que defendiera esa reforma. Y no hay economista serio que defienda la siguiente. El Sanfood fue todo. Yo no estoy diciendo que la segunda, o sea,
La segunda, por lo menos, pasó el filtro del Congreso y se pudo aprobar. La otra ni siquiera estaba pasando ese filtro. Déjame. Tanto lo pasó que también reclamaron porque lo pasó muy rápido la Cámara de Diputados. Sí. Déjame avanzar. Déjame avanzar a un punto que va a venir, ya que hemos conversado y que hemos hablado, y me parece perfectamente pertinente que cuando un mandatario o mandataria se juega detrás de algo en lo que cree, es capaz de sacarlo incluso. ¿Cuáles creen ustedes que van a ser los proyectos sobre los cuales a ustedes les tinca Sebastián Piñera va a poner todo su capital arriba de la mesa, y cuáles eventualmente no van a ser tan trascendentales? ¿Por cuál se va a jugar al tiro? Al principio, dices tú. Sí, o sea, ¿cuál va a ser el que va a decir, mira, yo tengo un proyecto fetiche, si tú quieres, un proyecto... Porque mucho se habla de los niños primero, que Felipe Cas dentro de Chile vamos a empujar porque esto sea los niños. Sí, pero esas cosas tienen tiempos muy largos para poder verificarse, materializarse. ¿Cuál es el...? Pero yo creo que no le queda otra más que los niños. Aún así, incluyendo los problemas... A ver, no le queda mucha alternativa. Yo no sé si va a partir con esto. A mí me encantaría que Sebastián Piñera tomara la posta de lo que es una gran reforma en el sistema de salud, en cómo está hoy día FONASA y ISAPRE. Yo creo que ahí se requiere una gran reforma. Hay propuestas súper interesantes y ojalá tome eso. Creo que sería bueno para el país, de tener un seguro único en salud. Reforma del Estado, ahí les entregué el libro, la propuesta del CEP, pero puede ser otras propuestas. Yo creo que es importante una modernización del Estado para que el Estado sea más eficiente y cumpla mejor sus funciones. Yo creo que sería bueno, y a mí me encantaría que se generara un debate de reforma política, de repensar el sistema presidencial, parlamentario, o si no, si va a ser presidencial, de fortalecer al poder legislativo, que es el Parlamento. Yo creo que a mí me encantaría que tomara esas postas. No sé si las va a hacer. Creo que sus urgencias primero va a ser Araucanía, va a ser el tema Sename, que es urgente, pero que no tienen que ver con leyes, tienen que ver con otro tipo de estrategias. Pero ojalá que en términos de leyes y de reformas sean estas tres que te mencioné. Yo creo que por salud... Es posible que entre, pero tiene un riesgo para Piñera. Piñera, por su forma de conducción, cada líder carga también con sus karmas, con aquellas cosas que le van a pasar siempre por su propio estilo. Piñera es un abrelatas de conflicto. O sea, efectivamente tiene una capacidad enorme para meterse en un tema y que de ahí emerjan efectivamente por lo que significa, por lo que representa, por la capacidad orgánica que la gente empieza a hacer cuando ve que aparece Piñera tratando de actuar sobre ti, por la desconfianza que genera, porque para presentar las cosas públicamente siempre es muy difícil con Sebastián Piñera en términos de la transparencia. O sea, ahora hizo el fideicomiso ciego, pero en su campaña hay ciertos detalles, matices que él tiene que preocuparse. Por ejemplo, él declaró tener $600 millones como candidato a la presidencia, ¿no? Hace un fideicomiso él por 1.200. ¿Ya? Entonces, y Forbes la misma semana está diciendo que tiene... Sí, pero Forbes puede tener un margen de error bastante mayor. Y además que se hace en cuanto a la evaluación fiscal y no la evaluación comercial. Yo entiendo el asunto técnico. Yo entiendo el asunto técnico, pero lo que significa es que Sebastián Piñera tiene esa característica. Yo creo que él también tiene mucho temor de decir, oye, yo traté de abrir el flanco, porque él lo abrió, el flanco de educación, el 2011, el 2010 lo abrió él, y tuvo el 2011. Y de repente va a decir, oye, voy a abrir el tema salud, y se me puede... Porque, ¿qué es lo que pasa con la derecha? Que el tipo dice, oye, voy a hacer el seguro único, y ahí yo creo que están todos de acuerdo. Pero de repente le empiezan a decir, oye, pero aprovechemos de meter estas otras cosas que están pendientes, que son tan importantes, y se les enreda el proyecto. Lo que pasa es que hay un punto con respecto a Sebastián Piñera que yo encuentro que es interesante. Voy a mencionar a propósito un Twitter de J.S. Gumucio que puede ser un factor también. Lo voy a poner en términos figurativos, así, casi literario, pero yo creo que es el político más libre que hay. No está condicionado por deberle dinero a nadie, tiene sus propias ideas que se le ocurren de repente sacarlas incluso contra su propia coalición. Tiene incluso la ventaja de que no cree en nada. Puede tener un set de intereses respecto de determinadas cosas que son distintos a las de las personas que lo acompañan y por lo tanto mucha gente alrededor de él que trabaja con él se pone nervioso respecto de, qué sé yo, estas leyes llamadas valóricas o las situaciones que tienen que ver con la violación de derechos humanos durante la época de la dictadura, porque él actúa
por un impulso independiente. Y esas cosas desordenan cosas. Pero Gumucio dice en el Twitter: se viene un escándalo mayúsculo referido a Santiago Valdés, ejecutor de Piñera, y la forma mágica en que Fiscalía lo liberará de los gravísimos delitos por lo que ha sido formalizado. Todo el mundo sabe de que ese caso judicial está pendiente y que va a tener que resolverse tal cual como probablemente muchos de los otros. Yo creo que Sebastián Piñera hubiese rogado porque se hubiese resuelto este asunto durante el mandato de Bachelet. Pero le va a tocar que se resuelva en el DEL. Y si es que efectivamente se hace un menjunje equivalente a las cosas que se han hecho en los otros casos, va a terminar siendo un escándalo similar, si tú quieres, al notario de Bachelet por Cabal. No, pero no confundamos. No tengo idea. Son cosas distintas. Es que no tengo idea cuál va a ser la fórmula. Pero va a ser una fórmula, ¿me entiendes? Va a ser una fórmula y va a ser durante su mandato. Yo creo que él lo hubiese rogado porque ojalá hubiesen solucionado ese problema, incluso en la forma espuria que se pueda dar, en el mandato anterior y no en el suyo, porque va a ser atribuido a que él movió los hilos para que eso pasara. Sí, ese va a ser un tema. Pero me lleva una vez más al tema que partimos. Es impresionante cómo se ha desperdiciado la oportunidad de sentar un precedente respecto judicial aquí sobre todos los escándalos en términos de financiamiento irregular de la política que se pudieron haber. Yo creo que hay una discusión bien interesante que se produjo en su momento cuando partió todo este tipo de escándalos con el caso La Polar, el caso Johnson. El gran conflicto que se da y la discusión que rompe las relaciones en su momento entre Longueira y Noboa. Longueira decía: necesitamos cabeza de turco, votemos a algunos de los actores que se ven grandes, robustos, pero no son el corazón del imperio, ¿ya? Y dejémoslo caer porque necesitamos dar una muestra de confianza. Y el argumento de Jovino Noboa, que los conservadores en esto son muy sensibles y tienen una mirada que es interesante. Dicen: bueno, pero está bien, vamos a trazar una línea divisoria entre el bien y el mal, haciendo caer a estos 4, por ejemplo, y después decimos: allá es muy distinto. Pero la inercia hace que estos 4 puedan llevarse 8, y 8 pueden llevarse 20. Bueno, como pasó. Entonces esa problemática siempre está presente. O sea, tú vas a entregar algo para poder tranquilizar las almas que requieren efectivamente que haya una sanción, alguna catarsis social. Por ejemplo, el caso Penta constituyó una catarsis el juicio de formalización. O sea, yo creo que ahí fue la prisión preventiva. Y la prisión preventiva. Pero Fernando... Pero después se rompió. Porque yo he escuchado de muchos abogados que no es delito propiamente tal, penal, lo que ha pasado con el tema del financiamiento irregular a la política, y yo creo que acá había una gran hipocresía. Todos los partidos se financiaban de esta forma, todos sabían que se financiaba así, ¿verdad? Hasta que explotó este caso con Penta, ¿verdad? Y todos dijeron: oh, qué sorpresa, y algunos políticos le tiraban dardos a los que estaban caídos cuando ellos mismos habían recibido financiamiento así. O sea, a mí me parece que acá había una tremenda hipocresía de la clase política en su conjunto, porque lo que hubiera correspondido es que todos hubieran dicho: sí, es verdad, si así se hacía. Pero primero, no es obvio que no había delito. No es obvio que no había delito. Quiero preguntar a Fernando, porque yo he escuchado de distintos abogados, no solamente de los de derecha, por supuesto, que esto no constituye delito, y creo que ahí me gustaría saber tu opinión al respecto, y si esto requiere un cambio de la ley o es un tema de interpretación. No, yo creo que es un tema que que es interpretable. Yo entiendo lo que dicen quienes que dicen que que estas formas no constituyen delito. Yo creo que eso es un error. Yo creo que sí, perfectamente pueden constituir delito. De hecho, hay gente presa por exactamente los mismos delitos. Y entonces yo no creo que la cuestión pueda ser tratada de ese modo. Todas las personas que te entregan boletas ideológicamente falsas por vender en la calle y por hacer las cosas... ¿Pagáis la multa y después no se me lo No. O sea, yo creo que había una idea, pero esa no es una idea que está obligatoriamente en la ley, ¿no? Había una idea de que el sistema tributario existe para... por así decirlo, coaccionar ciudadanos para que paguen. Exacto. O sea, que el Estado puede hacer lo que los acreedores no pueden hacer, que es forzar amenazar al... Yo creo que eso es un error. O sea, eso es una manera incorrecta de entender el sistema tributario y, o sea, sobre todo la legislación tributaria. La legislación tributaria existe para que todos paguen lo que deben pagar, por razones de justicia. Y entonces, los delitos tributarios, la posibilidad de la persecución penal, no es, aunque esa es la manera en que se usaba,
no debe ser usada, la lógica de ella no es una herramienta para amenazar a los que no han pagado para que paguen, es para restablecer las condiciones básicas de la justicia tributaria. Entonces, esa es la discusión, y yo creo que esa es una discusión que perfectamente debería haber llegado hasta un tribunal y no de antemano. O sea, el hecho de que alguien tenga la opinión de que no es un delito, yo creo que no es una razón para pararlo. Lo que yo creo que va a pasar es que, claro, todas estas seguidillas de exoneraciones, bueno, ¿cómo va a ser interpretada por el respetable público? El respetable público va a decir, bueno, sí, en realidad. Creo que lo dijo algún Matamala, creo que lo dije. Sí, fuimos ingenuos, pensamos que se podía. Pero resulta que no. Pero no se existe puede, un cambio legal para que sea mucho más claro, digamos, para que esté en la ley que cualquier tipo de. Es que Silvia, es bien sencillo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Durante la dirección de Servicio de Impuestos Internos de Ricardo Escobar, que hoy día trabaja con Jorge Bofill y que hoy día tiene la tesis de que este armó la tesis, claro. Durante él, como director de impuestos internos, no menos de 200 personas se fueron presos por estas mismas cosas. Solo que no eran personas rutilantes, famosos ni nada, sino que era el comerciante medio, etcétera, que te inventaba la cuestión, que le cargaba una boleta y se la pedía a la señora para aumentarlo. Pero estaban presos. Sí, mucha gente se fue presa por este tipo de cosas. Cuando llega esto al área de la política, resurge y se reinterpreta el asunto para que esto tiene que ver con coacción para intentar que las personas paguen. Yo creo que es inentendible que las cortes tenían un departamento penal, impuestos internos. Pero además hay una gravedad extra. Y es que en el delito común, ¿ya? Considerando que efectivamente es un delito, en el delito común no está la posibilidad de que además hayan acciones políticas emprendidas a posteriori o en el mismo instante asociadas a ese financiamiento. Y eso al menos hay que investigarlo. Por tanto, los tribunales tenían que estar, y la Fiscalía tenían que estar obligados en una situación como esta a ir a mirar si en el futuro había un cohecho. Sí, estoy de había acuerdo. cohecho. Y eso, la única forma de hacerlo es abrir la investigación completa. No hay manera de hacerla adecuadamente partiendo por el cohecho para ir para atrás. Tienes que hacerlo como lo hemos hecho y hemos logrado encontrar algunos rastros, pero lo que habría que hacer es al revés, seguir a todos los que se financió y sus acciones, sus omisiones, sus votos en el Congreso. O sea, requiere una ingeniería de gran nivel, porque estamos hablando que efectivamente, como tú bien dices, se financió por todos lados. Y entonces esto ponía en juego a todo el sistema. A todo el sistema político. Yo creo que ahí había una gran hipocresía de la clase política. Y era una oportunidad también, justamente por eso mismo, porque había una oportunidad de decir, ¿saben qué? Ya, hagámonos cargo de todo este desaguisado. Aquí hubo efectivamente financiamiento, pero además veamos dónde hubo cohecho y dónde no. Salgamos de esa duda, caiga quien caiga. Y eso es lo que habría producido un crecimiento de la fe pública, pero aquí hay una serie de delitos concurrentes que no se han investigado y realmente yo considero que la oportunidad de haber proyectado esa catarsis que se produjo con el caso Penta se perdió. O sea, se perdió la oportunidad de haber dicho, ¿saben qué? Ahora tenemos la oportunidad de efectivamente decir, ya, aquí hay gente que sí sacaba los privilegios, hay gente que sí puede ir presa. No olvidemos la abogada del Servicio de Impuestos Internos que salió diciendo, yo estaba en la unidad de juicio a grandes empresas y no me tocó nunca tener que demandar una gran empresa. Entonces, cuando hay un derecho... Sí, hay que pensar qué significa esto de que la amenaza penal se usa para cobrar impuestos. Quiere decir que los que pagan, o sea, los que primero, que tú zafas si no te pillan. Entonces, si yo evado y no pago, y después me amenazan con la cárcel, y si pago, zafo de nuevo. ¿No? O sea... Ahora, la pregunta es que es mi punto. La pregunta es si es que ante la amenaza penal no puedes pagar. Pues exacto, bueno, por eso, a eso me refiero. Yo zafo si puedo pagar. Claro. No, por eso la gente se iba presa. Yo creo que por eso es la idea, que yo entiendo que a los economistas les resulta totalmente natural. Todos los años rechaza una cantidad de boletas impresionante a todo tipo de personas, ¿verdad? Y tú lo que haces simplemente es pagar el impuesto que debía y te vas listo. O sea, oye, son 80.000 boletas al año, 100.000 boletas al año. Bueno, pero eso es una brutalidad. ¿Te fijas? Eso es un sinsentido, porque eso significa que eso es, o sea, para usarlo para decirlo en el lenguaje de la época, ese flor de incentivo para que yo intente zafar, evadir. No, porque yo intento evadir y entonces Impuestos Internos me dicen, no señor, ese gasto es rechazado, pague, y yo simplemente pago lo que tendría que haber pagado en primer lugar. Bueno, ¿y qué propones tú? ¿Meter presas 100.000 personas por...? ¿O tú dices que al tiro 6 cárcel? No, lo que yo propongo, y tenemos que terminar, pero yo propongo es que se haga como se hace en otros países, donde tú usas el Servicio de Impuestos Internos
aleccionadoramente en determinados casos para justamente decir de que estas cosas no se pueden hacer. Cuando la Martha Stewart la meten presa en Estados Unidos, 8 años de cárcel, una de las mujeres más ricas de esta por justamente falla de impuestos, todo el mundo entiende de que, oye, a mí también me puede caer. Pero cuando solamente cae un segmento y el resto zafa, bueno, ¿cuál es la educación? Eso es mucho mejor que una... Lo están haciendo con los futbolistas, lo que están haciendo con los famosos cantantes. Claro, lo que uno esperaría es precisamente que el Servicio de Impuestos Internos se fuera contra los más grandes. grandes. Más grandes y no los más chiquititos. Estoy de acuerdo. Muchas gracias a Silvia Izaguirre, Alberto Mayol y Fernando H.A. Gracias a todos. Ya bien, volvemos. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Información. Emoción. Amabilidad. Pensamiento lateral. Estamos en el lugar de la noticia. Porque la ignorancia nos lleva al conocimiento. Y porque así nació Sócrates, preguntándose, ¿qué es qué?